Escucharemos al doctor Sergio Feingold, ingeniero agrónomo, magíster y doctorado en la UBA, responsable del Laboratorio de Agrobiotecnología del INTA de Balcarce y coordinador del Programa Nacional de Biotecnología de dicho instituto. El doctor nos hablará sobre una nueva herramienta para el mejoramiento vegetal. Buenos días, buenos días. En primera medida, agradecer a la organización la invitación a participar en este foro y también agradecer a mi institución madre, el INTA, que hoy cumplimos años. El INTA tiene 62 años ya y fue responsable de que yo pudiera estar aquí con ustedes. Estamos viviendo una época en la cual la tecnología está cambiando absolutamente nuestras vidas a través de los celulares, los satélites, las computadoras. Y es muy interesante pensar que podríamos imaginar un dispositivo tecnológico que pueda almacenar una cantidad muy grande de información, que maneje miles de programas, que esos programas interactúen entre sí, que además interactúen de una manera que responda a los estímulos ambientales, que además ese dispositivo tenga la capacidad de aprender, o sea que pueda tener un módulo de Machine Learning y para que sea beneficioso, que nos provea de alimentos, que nos provea de energía y que en algún momento genere al final de su vida un montón de otros dispositivos exactamente iguales a sí mismo. Sería algo bastante deseable y sería un gran logro de la humanidad. Momento. Esto ya existe y se llama semilla. La semilla maneja una cantidad de información enorme y básicamente es uno de los descubrimientos realmente disruptivos de la humanidad. Porque, y digo descubrimiento porque esto ya existía, porque a partir del descubrimiento de la semilla, la humanidad cambió absolutamente sus hábitos, pasó de ser nómade a ser agricultora o agrícola-ganadero, se crearon los asentamientos, los primeros sedentarios, la fundación de ciudades, y básicamente Darwin habla de una evolución bajo domesticación que no sabemos si fue consciente o inconsciente, pero que generó en distintos lugares del mundo la aparición, digamos, de la agricultura y la ganadería, en el caso de Medio Oriente, basada en el trigo, en el caso de Oriente con el arroz, en América similarmente, por poner algunos ejemplos nada más, y más o menos al mismo tiempo estuvo la domesticación de la papa y la domesticación del maíz, entre muchos otros cultivos. Y básicamente tenemos que entender que desde ese entonces hasta ahora los genomas de las plantas se vienen modificando radicalmente. Y de tal manera se vienen modificando que hemos pasado de cosas así a cosas así. ¿Y en qué cosas se fueron modificando? Le hemos pedido a los vegetales, a las plantas, que empiecen a hacer cosas que nos benefician a nosotros como humanos. En principio, evitar una de las maneras, uno de los mecanismos que tienen las plantas para perpetuarse en la naturaleza, que es el desgrane. Nosotros dijimos, un momento, ustedes no se tienen que desgranar, nosotros vamos a cosecharlas. Ustedes no tienen que tirar la semilla para la próxima generación, dejen que lo hagamos nosotros. Esto pasó tanto en plantas como en animales. Si alguna vez alguno vio un jabalí, aunque sea en Disney, va a ver que el jabalí, a través del mejoramiento genético,
lo hemos dado vuelta. El jabalí es grande de adelante y chiquitito de atrás. Nosotros lo dimos vuelta. Hoy un chancho es grande de atrás y chiquitito de adelante, por la simple razón que nos gusta el jamón y no la paleta. Si no, eso no hubiera sucedido. De hecho, esto que Darwin dice que no se sabe si fue voluntario o fue simplemente por el hecho de lo que se conoce como selección masal, fue incrementado en los últimos 150 años a partir de lo que hoy conocemos como mejoramiento clásico, pero en ese entonces era el mejoramiento moderno, que a partir de distintos sistemas de cruzamientos y de selección, y a través de muchos años se fueron acumulando una serie de variantes generadas por mutación, pero seleccionadas por el hombre, de cosas favorables para nosotros, en la cual todavía hay muchas cosas que no hemos seleccionado a favor. Y esto ustedes pueden ver que, por ejemplo, en este esquema, que de hecho creo que es de arroz, que cruzo mamá y papá y tengo una serie de progenies, después de entre 8 y 12 años llegamos a una variedad, digamos, desarrollada y cultivable. Imagínense, esto es un cultivo anual, imagínense el tiempo que demora el mejoramiento en cultivos perennes, ¿no? Como los frutales o los forestales. De hecho, lo que hoy tenemos como plantas cultivadas, que son las que nos dan de comer, son una combinación de un montón de variantes genéticas que son favorables para nosotros y que hemos ido eliminando las variables desfavorables, aunque como dije antes, no eliminamos todas y inclusive hoy tenemos un montón, digamos, de alelos o variantes de genes que no son las que más nos gustan, por eso el mejoramiento sigue funcionando. Esto nos pone ahora en una perspectiva, y ustedes saben que hoy está muy en boga la determinación de lo que es natural y lo que es artificial. Yo ya se me adelantó un poquito mi compañera, pero yo los desafío a pensar cuáles de estas cosas son naturales y cuáles son artificiales. Y nos damos un microsegundo y decimos, nada de esto es natural. O sea, si entendemos como natural, presencia de estas cosas en la naturaleza. Ninguna de estas cosas existe como tal en la naturaleza y son producto del mejoramiento genético hecho por el hombre, el mejoramiento convencional, que hoy llamamos convencional o clásico, pero repito, en su momento era el mejoramiento moderno. Esto también pasa, así como pasa en vegetales, pasa en animales, en los cuales, imagínense ustedes si algunos de estos bichitos los llevamos a la naturaleza y los largamos, que vaya a ver cómo se reproduce, digamos, y cuál es su aptitud de adaptación. Y básicamente es inexistente, duran 35 segundos y desaparece. Podemos, qué cerca que estoy del borde, podemos resumir. Estoy walking in the front line. Podemos resumir el mejoramiento genético de plantas a través de este esquemita en el cual, para que se pueda dar el mejoramiento genético, tiene que haber cierta variabilidad. De esa variabilidad vamos seleccionando lo mejor, lo que más nos interesa, lo que es mejor para nosotros como seres humanos, hasta que llega un momento donde se agota esa variabilidad. Entonces seleccionamos, se agotó. Entonces hay que reintroducir la variabilidad perdida. ¿Cómo se ha ido reintroduciendo la variabilidad perdida? Bueno, básicamente, a fines del siglo XIX se empezaron a identificar que a través de cruzamientos podríamos combinar estas variantes de genes entre sí, primero con cruzamientos intraespecíficos, o sea, dentro de la misma especie, pero luego también con cruzamientos interespecíficos de especies relacionadas, con lo cual podíamos mezclar el pool genético de una especie con el pool genético de la otra. A partir del siglo XX, y con la idea de un uso no bélico de las radiaciones,
empezamos a ver que los rayos X, los rayos gamma y otros mutágenos químicos eran capaces de generar cambios al azar en los genomas. En ese momento se dijo, fantástico, tenemos la fuente de variabilidad infinita. Ahora sí no nos para nadie y podemos generar todos y cuantos cambios en el ADN querramos. Pronto nos dimos cuenta que había algunas limitaciones acerca de cuáles eran los caracteres que se podían cambiar o mejorar con esta tecnología. Muchos de ellos, de herencia simple y a través de cambios puntuales. Y sabemos hoy que, por ejemplo, la resistencia a herbicidas mediante mutagénesis es una de las metodologías bastante eficientes para generar estos cambios. Y a partir de finales, fines de los 70, principios de los 80, apareció con la posibilidad de la ingeniería genética de manipular genomas y generar los organismos genéticamente modificados. Yo en este punto tengo que decirles que para mí los organismos genéticamente modificados ya existían, ya los habíamos modificados, ahora lo podemos hacer mediante tecnologías de ingeniería genética. Por eso yo creo que tenemos que hablar, de transgénicos cuando hablamos de esta tecnología y no de organismos genéticamente modificados. Y si bien no es un nombre muy simpático, hay que bancárselo, así como, hay algunos colectivos que se han hecho carne de algunos sobrenombres que no son muy agradables, como, pincharrata, bostero, gallina. Pero nos hacemos cargo y a principios del siglo XXI aparece la edición génica. Cuando empezamos con los transgénicos, una de las cosas que se postuló con mucho criterio y con mucha certeza es que lo que habíamos logrado a través de cruzamientos interespecíficos, de mezclar pools de genes de especies relacionadas, ahora lo podíamos hacer con cualquier especie que estaba presente sobre la Tierra. El secretario Barañao habló de que no podemos crear un gen, o sea, no podemos imaginar un gen. Quiero un gen que codifique para una proteína que haga tal y tal cosa. Bueno, dale, agarra papel y lápiz y empieza A, T, C, G, T, T. No podemos hacer eso. Y estamos anclados a lo que la selección natural ha hecho en todos los organismos. Entonces, la tecnología de transgénesis, o sea, la ingeniería genética, nos permite tomar información genética de cualquier organismo y compartirla en otro organismo. En ese momento también dijimos, ya está, tenemos toda la variabilidad, empezamos a prometer, y los biotecnólogos, si bien yo soy agrónomo, en biotecnología se ha prometido mucho, y empezamos a prometer la planta que tenía tomates, hojas de lechuga, tenía papas en la raíz, prometimos de todo. También, pronto no, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que por una serie de factores lo que cumplimos o lo que se pudo hacer a través del uso de la tecnología de transgénicos también tuvo sus limitaciones. Hoy estamos hablando de edición génica y la tentación es de nuevo empezar a prometer un montón de cosas que tal vez no podamos cumplir del todo, ¿no? María Eugenia les contó lo que se puede hacer con la edición génica. Básicamente estas son las tres tecnologías que están ahí dando vuelta. Estas dos son viejas, hay una guía de proteína que lleva a la maquinaria, a la nucleasa, a un lugar en el genoma. Esta lo hace a través de ARN. Hay otras nuevas nucleasas ahora apareciendo, pero básicamente podemos hacer tres cosas. La primera, previa a esas tres, es que la nucleasa corta en doble hebra. Y a partir de ahí pueden pasar tres cosas. Podemos interrumpir la secuencia de un gen o sacar todo el gen completo y apagar el gen. Podemos reemplazar ese gen por otra variante del mismo gen o podemos insertar un transgen o un gen de la misma especie, que sería un cisgen, en un lugar específico del genoma, lo cual, viene a contrarrestar o a atenuar muchas de las críticas que se han hecho a la tecnología de transgénicos, que el gen se inserta en un lugar donde yo no sé
cuál es y no sé cuántas copias se insertan. Bueno, con esto lo podemos hacer de manera dirigida, específica, y podemos poner más de un gen, y el gen puede ser de la misma especie, con lo cual sería una cisgénesis, pero estaría en otro lugar. A esto se lo ha llamado, y yo lo menciono simplemente porque lo van a ver en las publicaciones, SDN1, SDN2 y SDN3, y seguramente después mi colega Agustina, que no la veo por acá, va a hablar de esta terminología, y básicamente, digamos, esto es lo que se puede hacer con la edición génica. Ahora, hay una serie de consideraciones que tenemos que tener con respecto a la edición génica. Básicamente, uno puede dominar la técnica de diseñar la maquinaria de edición que funcione a la perfección y generar organismos editados, pero si uno no sabe qué gen alterar y en qué sentido alterarlo y cómo ese gen impacta en el fenotipo, básicamente no tiene nada. Para eso es necesario conocer los genes, es necesario conocer los genomas. Hay una coincidencia tecnológica en la cual aparece la edición génica cuando tenemos, más de casi 20 años de secuenciación de genomas, tanto de plantas como de animales, en los cuales estudiamos cuáles son los genes que están adentro de cada uno de ese genoma y cuál es su función. Pero además es necesario conocer cuál es la diversidad alélica de ese gen, porque cuando se secuencia un genoma, por lo menos los que se secuenciaron hasta ahora, se secuencia 1 o 2 genotipos, con lo cual no sabemos cuántas variantes de ese gen existen en la naturaleza y qué es lo que hacen esas variantes génicas. Entonces también es necesario estudios de diversidad genética, de diversidad alélica, natural y de funcionalidad de esos alelos. Después la edición génica tiene distintos impactos, ya sea en cultivos autógamos como la soja o como el trigo, que pueden autofecundarse, o en híbridos como el maíz o el girasol o el sorgo, o en los cultivos agámicos. Los cultivos agámicos son los cultivos clonales que se reproducen vegetativamente, en la cual la descendencia es un clon, de la madre. Cultivos como la papa, la caña, la mandioca, todos los frutales, todos los forestales, son cultivos clonales, son cultivos agámicos. La posibilidad de hacer edición génica en cultivos autógamos o híbridos permite pensar una tecnología a través de una transgénesis convencional en la cual se codifica para la maquinaria de edición génica y se la inserta en el genoma. Y a través de retrocruzas o a través de cruzamientos uno se puede, seleccionar en contra de esa maquinaria de edición y quedarse solamente con aquellas que han tenido el cambio en el gen deseado. En el caso de cultivos clonales, el impacto es muchísimo mayor, porque hasta ahora no hemos, en el mejoramiento de los cultivos agámicos, lo que se hace es un cruzamiento donde se tienen miles de descendencias y se va eligiendo cuál es la mejor combinación alélica. Lo que no podemos hacer, por ejemplo en papa, que es una de las especies en la cual trabaja mi laboratorio, es tener una variedad y hacerlo un poquito mejor. Si no, se puede hacer con transgénesis, pero ahora lo podemos hacer mediante edición génica, lo cual modifica sustancialmente el esquema de mejoramiento, porque podemos tener un mejoramiento incremental. Podemos tener algo bueno y hacerlo un poquito mejor. La edición génica tiene limitaciones. Yo lamento comunicarles esto, pero es verdad, tiene limitaciones. Y una de las primeras cosas que hay que entender de las limitaciones es que la edición génica sucede dentro de una célula. Esa célula después la tenemos que llevar a que haga un callito o que regenere en una pequeña plántula y luego que sea una planta completa. Los desafíos acá son dos. Básicamente tener la capacidad de hacer este ciclo,
o sea, el tema de cultivos de tejidos, es absolutamente necesario para que esta tecnología pueda llevarse a cabo eficientemente. Y el otro es que nosotros no sabemos en cuáles de estas células y en cuáles de estas plantitas se ha cambiado la secuencia genética que nosotros intentábamos cambiar. Por eso, dentro de las limitaciones son las capacidades en cultivo de tejidos y sobre todo en regeneración. La regeneración es muy dependiente del genotipo, o sea, va a haber algunos genotipos que podamos regenerar y otros que no. Obviamente tenemos que tener un método de selección y de detección de cuáles son aquellas plantas que derivan de células que han tenido el cambio deseado. Todo eso, digamos, a no ser que tengamos que el objetivo sea buscar una resistencia herbicida, que en ese caso simplemente cultivando esos callos y esas plantas en presencia del herbicida, aquellos que hayan tenido el cambio deseado van a ser fácilmente seleccionables. Ahora, si usamos la edición génica solamente para generar resistencia a herbicidas, estamos usando una potencialidad muy pequeñita de la edición génica. Otra de las críticas o limitaciones que tiene la edición génica es la posible ocurrencia de lo que se denominan off-targets. ¿Qué quiere decir esto? Que la maquinaria de edición, en vez de ir al lugar donde yo quiero que vaya a otro lugar en el genoma. Esto es posible que suceda. Tenemos dos maneras de minimizarlo o de detectarlo. Básicamente, primero, cuando hacemos el diseño de esas guías de ARN que llevan a la nucleasa a un lugar específico en el genoma, las diseñamos racionalmente, las diseñamos a la luz de la secuencia genómica de la especie en cuestión. Entonces podemos ver y ensayar in silico cuál es la probabilidad de que esa secuencia de ARN vaya a alguna otra región del genoma que no habíamos previsto. Eso es antes de hacer la edición génica. Después de la edición génica, o después que hayamos identificado el producto exitoso de la edición génica, tenemos las herramientas de secuenciación masiva que hoy en día están a precios de oferta, digamos. No vamos a hablar de una hora 12, pero más o menos, que podemos secuenciar o resecuenciar un genoma completo o secuenciar el organismo no editado versus el editado y a través de herramientas bioinformáticas determinar si ocurrieron cambios en algún otro lugar del genoma. Existe la posibilidad de quimeras, esas células se van multiplicando y a veces la maquinaria de edición puede tomar, digamos, en un grupo de células en las cuales algunas generan una parte, digamos, de la planta que tienen el cambio deseado y otra parte no. Y después, desde el punto de vista regulatorio, un poco por lo que mencionó el secretario Echeverre y que va a ahondar mi colega Agustina Whelan, es importante el tema de una expresión transitoria de la maquinaria de edición génica para que no genere, digamos, inserciones que no queremos que estén por un tema, digamos, regulatorio, o en el caso de generar, digamos, la maquinaria de edición génica a través de un transgen, que ese transgen se pueda eliminar por cruzamiento, como habíamos dicho antes. Algunos desarrollos para empezar a ponerle nombre a algunas de las cosas que se están haciendo en el mundo y en Argentina y en la región con edición génica. María Eugenia mencionó el tema de los champiñones con el gen de la polifenoloxidasa apagado. Nuestro laboratorio ha logrado generar eso. Sin embargo, el gen PPO no es un gen, es una familia de genes. En Papa hay reportados 6, nosotros encontramos como 9. Y básicamente uno tiene que elegir. O sea, evidentemente esos genes tienen una función dentro de los organismos, de los vegetales. Tienen una función y uno tiene que, de toda esa familia,
elegir aquel que es el más adecuado para apagar. En nuestro caso, y a través de la secuencia del genoma de la papa, que está disponible y que tiene información sobre los patrones de expresión, elegimos una variante, digamos, un gen de todos los genes PPO que tiene la papa, que se expresa únicamente o mayoritariamente en tubérculo. Entonces no estamos alterando las funciones de los otros parientes de esa familia génica, solamente tocamos o eliminamos aquel que nos interesa de acuerdo a su impacto fenotípico. Esto también está pasando en Brasil con el tema de caña. Esto tiene un impacto muy importante a nivel industrial. Uno de los mayores costos de la industria azucarera es eliminar el color marrón de la oxidación del azúcar. Y esto no solamente tiene costos energéticos elevados, sino también utiliza químicos que luego, digamos, no son muy amigables con el ambiente. En definitiva, generamos un mejor sabor, una mayor salud, porque estos compuestos poliméricos no son muy nutritivos, un menor descarte, porque la industria descarta este tipo de papas, porque genera un producto indeseable, y esto se genera durante la cosecha, durante el almacenado, durante el transporte, cuando se golpean los tubérculos, no solamente cuando se cortan. Y además, la industria, digamos, tiene tiempos de procesamiento en los cuales se corta y se bastonea la papa y en una de esas cae a la fritadora como 3 horas más tarde. El producto también es más sostenible desde el punto de vista productivo porque, bueno, por un lado se produce mejor, por otro lado se disminuye el uso de químicos en el procesamiento del producto, ¿no? Otro de los ejemplos también en papa, y de nuevo porque es el equipo del laboratorio en el que yo dirijo, el Laboratorio de Agrobiotecnología de Balcarce, del INTA de Balcarce, es el tema de la presencia de glucosa y fructosa en los tubérculos. Los tubérculos acumulan azúcar a través de sacarosa. Cuando el tubérculo se almacena a bajas temperaturas, hay una enzima que se llama invertasa que desdobla este disacárido en glucosa y fructosa, generando papas de este color. Esto no solamente que es feo, que es amargo y que es indeseable para la industria y también para nosotros, porque ¿quién no le pasó de ir a hacer unas papas fritas con unas papas que tenía guardadas en la heladera, un día volviendo a las 3 de la mañana y se encuentra con una papa absolutamente negra, amarga, pero además genera acrilamida? Los que trabajan en el laboratorio, en electroforesis, saben que la acrilamida es un poderoso neurotóxico y un potencial cancerígeno. Entonces, a través de la eliminación de uno de los genes de las invertasas, porque hay varios genes, se genera un producto de mejor sabor, de mayor salud, con menor porcentaje de acrilamida, se genera menor descarte y nuevamente es un producto más sostenible desde el punto de vista ambiental. Ya para ir cerrando, algunos desarrollos que se están llevando adelante en Argentina o en la región, en Sudamérica. Ahí escuchamos que hay bastante, digamos, coincidencia desde el punto de vista regulatorio en todo lo que es América y sobre todo Sudamérica. Hay desarrollos de resistencia a enfermedades en plantas a través del apagado de genes de susceptibilidad. Estos son genes que necesita el patógeno para infectar la planta. Un ejemplo claro es el gen MLO, que fue uno de los primeros genes clonados de resistencia a enfermedades en plantas. Hay modificaciones de la composición química del grano. María Eugenia mencionó el tema de alta amilopectina en maíz, yo sumo lo de arroz, pero también alto oleico en soja. La soja tiene un par de azúcares, la rafinosa y la estaquiosa, que son indigeribles por los peces y que generan gases. A nosotros nos generan gases, tenemos cierta manera de eliminarlos, digamos, pero los peces no pueden.
y se inflan como globitos y flotan y se mueren. Y básicamente en una actividad como la piscicultura, que está en amplio crecimiento en el país, es muy interesante que agregar valor en uno de los productos líderes que tenemos, como la soja, para que pase de ser un commodity a ser un alimento especial para peces, a través del knockout de los genes que codifican para la refinosa y la estaquiosa, y también en composición de aminoácidos. Uruguay está haciendo algunas cosas al respecto. Siguiendo la misma tónica, la eliminación de compuestos antinutricionales, el tema de acrilamida, como mencioné en papa, pero también la solanina, que es cuando la papa está expuesta al sol y se pone verde, es un compuesto tóxico, es un alcaloide. En soja también lectina e inhibidor de tripsina, que son inconvenientes para la digestión, tanto de los humanos como de los animales. El tema de trigos más aptos para celíacos o que tengan mayor fibra, en esta tendencia que tenemos a comer saludable. Álamos y caña de azúcar con menor contenido lignocelulósico, lo cual facilita no solamente el tratamiento de esta biomasa para la producción de papel, sino también para la producción de energía. Brasil está liderando en temas en caña. Frutos con mayor contenido de antioxidantes. Uruguay está haciendo cosas en tomate y en citrus, básicamente mayor contenido de licopeno. Mayor eficiencia en el uso del agua y de nutrientes. Hay desarrollos, algunos de mi laboratorio en papa, pero otros de INTA en alfalfa, en soja, en maíz, en caña, en otros países de la región. Y básicamente acá encontramos una serie de genes que muy bien no sabemos cómo y no podemos explicar, y muchos de ellos son factores de transcripción que cuando se elimina su expresión, cuando se los anula, de alguna manera generan una mayor eficiencia en el uso del agua, y que eso fue reportado y estudiado fundamentalmente en especies modelo como Arabidopsis o como Setaria. Y también en la misma tónica, algunos desarrollos, algunos genes que generan mayor productividad, a veces no del todo entendidos, y lo mencionado de resistencias herbicidas, que sí, digamos, son desarrollos que se están haciendo en varios lugares del mundo y también en Argentina. Para terminar, plantear un poco esta visión de que en este caso, este desarrollo biotecnológico presenta beneficios que llegan más allá del aspecto productivo, del aspecto de mejorar la producción o facilitar la producción, como ha sido a través de resistencia a herbicidas o a través de resistencia a lepidópteros, de lo que hoy conocemos, tenemos en el campo y estamos usando hace más de 20 años. Y tenemos la posibilidad de generar alimentos más saludables y de mayor calidad, productos más aptos para la industria, con lo cual hay reducción de costos en el procesamiento de esa biomasa. También aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad de la producción y de la industrialización a través del uso eficiente de recursos, de la disminución en el uso de insumos y de químicos y de agroquímicos, y tener una industrialización más amigable con el ambiente. También pensamos que la edición génica es un vehículo para generar mayor valor agregado. Ustedes me van a decir, bueno, todo esto que dijimos es valor agregado, pero hay algo que es importante que veamos. ¿Alguien me puede decir cuál de estos dos tiene mayor valor agregado? Claramente este. Porque este es un grano que se vende a uno y esto es una semilla. O sea, el mejoramiento genético como agregado de valor en un país como el nuestro, que tiene gran parte de sus recursos generados por la actividad agrícola, es una actividad de valor agregado y nosotros podemos diversificar parte de nuestra exportación, no solamente como granos, sino generar productos mejorados como semilla. Es importante, para el resumen, entender que la tecnología de edición génica tiene un insumo que tal vez quedó soslayado en la presentación, pero es posiblemente el más importante, que es el conocimiento.
Hasta ahora, muchos de los desarrollos biotecnológicos se dependía de tener un gen o el acceso al uso de un gen o el acceso a una patente de un gen específico que hacía algo, digamos, disruptivo. En el caso de la edición génica eso no existe. La base de la potencialidad del uso de la edición génica es el conocimiento de los genes, el conocimiento de los genomas y su funcionalidad. Potencialmente, y esto me anticipo a la charla que me sucede, con una regulación no restrictiva, o sea, tiene la misma regulación que cualquier variedad o creación fitogenética que se genere por mejoramiento convencional. Entendemos que hace falta un compromiso social en lo que estamos investigando y lo que estamos desarrollando, que parte de eso es estas jornadas, que se interprete cuál es el rol de la edición génica en el mejoramiento vegetal y a través de lo que les mencioné, de la imaginación o el conocimiento como motor de los nuevos desarrollos, existe la posibilidad de múltiples actores en este juego, algo que fue mostrado en esas tortas que mostró el secretario Echeverri. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Feingold.